conectar el encuentro. Te escucho mientras me escuchás. Palabras que abren, reflexionan, resuenan. También bucear por lo incómodo, con amorosidad. Un compartir Único y sabroso, cuando estamos en sintonía, cuando hay conexión justa y apropiada. cuando hay conexión. Cuando hay conexión. Volver al cuerpo, Estar con atención en el tiempo presente. con hambre. Hambre de recurso vincular nuevo. Te escucho mientras me escuchás. Caramelo de síntesis. Hola Leti. Hola, ¿cómo andás? Bien, bueno, nos encontramos de nuevo en este podcast, en el segundo episodio, y esta vez vamos a hablar de fe y espiritualidad. Hace mucho tiempo, en mi transcurso de la vida, que fui viendo, ¿no? Como por un lado, o en una instancia de la vida, unos 20 años atrás, para mí cuando decía fe y espiritualidad, a mi mente venía como una iglesia, un templo, un espacio como más solemne. Y con el correr del tiempo y también con las diferentes personas que me fui cruzando, se empezó a hablar de otra espiritualidad que no necesitaba tanto de una estructura institucional. Y eso llevó en mi persona a ciertos quiebres y también a observarlos en muchas personas, inclusive personas que estaban muy adentro de esas instituciones que movían esta información y esta práctica religiosa, espiritual. Y un poco es eso lo que nos trae hoy a hablar en este podcast, y también de experiencias, vivencias y como nuevas formas de ir construyendo esto, porque en esa solemnidad, al menos en mi experiencia, o sea, también hubo mucha práctica y mucha realización, o sea, realmente pasaron cosas, se cambiaron cosas muy en el aspecto sutil, en eso es que muchas veces nombramos como espiritual, pero en el devenir del tiempo algo fue cambiando y también necesitó como decir, che, no es todo para allá arriba, también hay algo acá abajo. Sí, es interesante esto que traes de esa división que en algún momento, o también fomentado desde las instituciones, ¿no? Como una división hasta física, lo de abajo, lo mundano, como algo menos malo en un punto denso, y lo de arriba como lo espiritual, ¿no? El mundo del cielo, inclusive en el cuerpo, ¿no? En el campo energético. Y ahí hay algo que está totalmente desconectado, que yo siento que es esto, ¿no? Como un desconectarse de lo humano también, ¿no? Como que lo espiritual fuera lo divino, entonces el ser humano y estar en la tierra y sentir y todo lo que incluye las pasiones fueran malas. Ahí creo que entra, estoy metiendo el bien y el mal, ¿no? Como ahí entra, que creo que con la espiritualidad aparecen temáticas como el bien y el mal, la verdad, la conexión. Si yo te digo espiritualidad y pensás en qué te trae, en qué imágenes, dijimos instituciones, templos, ¿no? Vete así, como todo vestido de un color claro, de blanco, y hablan de una manera como recatado, cuidadoso, como cuidando un aspecto sutil, y a veces esto resulta exacerbado. No quiere decir que esto siempre que ves a alguien así, es mentira, te está engañando, te quiere manipular, sino que eso también mueve cosas reales, pero muchas veces nos vemos tomados porque somos personajes que nos armamos más personajes y más cápsulas y más arquetipos que inventamos para sobrevivir de algún modo. Y si ese personaje en un momento se va en exceso, es como me acuerdo de un astrólogo Lodi que decía, bueno, sentate tranquilo a esperar que va a venir la frustración. En un momento eso va a caer. Y se puede leer como en muchas escalas cuántas veces esa cosa sostenida en un momento se quiebra. Y en ese quiebre es donde decimos, bueno, no es ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Como acá la idea no es como tirar abajo a ninguna religión, ninguna institución, sino hacer una síntesis también de personas occidentales que somos viviendo en el siglo XXI o 2025 en Argentina, en Latinoamérica. ¿Qué nos pasa con eso? Y algo ahí como para remarcar, al menos en mi experiencia, fue que mucho tiempo, de algún modo, en estas exacerbaciones de esos arquetipos que me iba armando, separaba mucho decir, esto es una actividad material y esto es una actividad espiritual.
si estás haciendo actividad material, sí o sí tiene que ser a favor de la espiritual, porque donde te desconectaste, hay tabla, y eso es karma, y después la pasás mal, y sufrís, y y se habilitaba como algo de culpa. Y muchas veces, a veces tenía un sentido, y a veces no, era como, hay un exceso de esa secuencia que pasa mucho en grupos religiosos que se terminan enfocando en el micro detalle, ¿no? Que si no pusiste el altar con la velita, Dios te va a castigar o Dios se enoja o el maestro se enoja. Y ahí es donde nos vemos también muy niños. Sí. Y hay un papá que se enojó y papá te reta. Toma, listo, culpa, culpa, culpa. Claro, hay un intermediario con Dios, ¿no? Que bueno, viene de hace cuánto esto, ¿no? El que habla con Dios, el mensajero, los demás siguen, ¿no? Como la idea de el guía o la voz o el mensajero de Dios que tiene la palabra, hace el de traductor de la divinidad. Entonces, los demás escuchando el servicio y bueno, queda en manos de ese interpretador el poder, ¿no? En una generalidad hablando sobre esta pirámide de poder en relación a la verdad y la espiritualidad, ¿no? Entonces, claro, hay algo que entiendo como que funciona, quizás habiendo sido parte de un grupo espiritual, eh, sobre todo cuando es más joven, como que hay una búsqueda de, bueno, necesito una estructura, necesito sentirme contenido, una familia también, ¿no? Una grupalidad en donde esto, que es la verdad, se retroalimenta y se reafirma. Y en esos micro detalles, en esos hábitos, en esas reglas que supuestamente vienen directamente de la divinidad, se puede sostener esa práctica, ¿no? Como una práctica de la espiritualidad, que pasa a ser muy fácilmente un dogma. ¿En qué momento una práctica, una filosofía, una creencia se vuelve dogmática y pasa a ser absoluta? ¿Es esto o no es nada? Hay un castigo, hay un bien y un mal, o sea, hay una verdad absoluta, porque si hay un bien y un mal, entonces por siempre, si haces esto así está bien y si no está mal para todos. Y ahí donde entra la crisis, que para mí es súper humana de estos tiempos, de la crisis de la verdad. Hoy con las redes tenemos la posibilidad de que cada quien es medio su propio, yo a veces lo veo como su propio Dios, ¿viste? Su propio medio y su propia verdad y en la búsqueda de autenticidad y yo tengo la posta y tengo la verdad. Entonces tenés la receta para estar bien y es esta y después tenés a otro que te dice es esta. Entonces en esa diversidad de propuestas, ¿cuál es la verdad? ¡Charán! Claro, ¿cuál es la verdad? Y ahí hay algo para mí muy múltiple. Porque yo también estuve en un grupo espiritual muy familia, muy globalista, así que podías ir a países y llegabas a templos de eso y tenías de algún modo una conexión, un refugio. Y estaba bueno. Y, y hay una parte que donde entras en el viaje es la verdad. Y eso es lo que para mí estuvo buenísimo y me cambió la vida y me dio un montón de beneficios y bendiciones. Y ahí es donde esto no es un defenestrar o un criticar mal a algo, pero sí llegó un momento en mí y que también lo vi en muchas personas en ese grupo, como también lo vi en otros grupos, pues también caminé por otros grupos que metí y en un momento vi como una fórmula de humanos que somos que se repite, ¿viste? Hay alguien, un maestro, un referente que realmente es alguien que sí tiene más experiencia y más práctica y guía a los demás. Ujú. Y en un momento esa persona, como es humana, comete algún error o alguna cuestión que genera un ruido en la grupalidad. Muchos siguen defendiéndolo, otros se oponen y se pelean, se van, se enojan. Y quizás el grupo continúa o quizás finalmente ese cae fuerte y al final, pero también compartimos esto, o termina de haber una diferencia. Pero también pensando en ser el grupo, es por qué le di tanto poder a alguien o hubo tanta verticalidad que quizás en otra época fue necesaria y funcionaba re bien, pero la, para mí la crisis como algo necesario y no como una maldición que está pasando es como
che, hay otra manera y también es un acto de maduración. Y ahí es donde empieza a combinar el individuo con el colectivo. Porque vas a ver que en estas grupalidades, si vos seguís todas las reglas, te pasan cosas buenas y pasan, pero donde te saliste afuera de la caja, se te va la nave y la pasás mal y ahí aparece la culpa, decir, no, me fui del rebaño en un punto. Y creo que el llamado no es volver al rebaño ni estar todo mal con el rebaño, sino también construir como tu rebaño interno, que vos mismo, que son tus muchos yoes, que de algún modo dialogan, y un poco eso es madurar, y no por eso deja de ser rematerialista o súper espiritualista, y de algún modo trasciende un modo de separación. Eso es lo que voy vislumbrando. Ujú. Claro, como esta separación que se puede proyectar en un discurso, como decir, la materia es opuesta al espíritu. Y eso ya es una división muy fuerte para el ser y para el ser humano. Si somos humanos encarnados en esta materialidad y viviendo en la materialidad, Sí. ¿cómo puede estar separado de lo espiritual? Creo que hay un llamado, lo veo así como por ahí en mi entorno, ¿no? La gente con la que me rodeo, con la que me gusta vincularme, en donde hay mucho llamado de atención de volver al cuerpo, de volver la conciencia al cuerpo, sacarle toda esa carga a la materia, Esa carga negativa. esa carga negativa de malo, como, sí, de opuesto a lo más sagrado, a lo divino, como si el cuerpo no fuera también creación divina, como si la materia no viniera de lo mismo. Siento que para mí, si tengo que pensar rapidito, así como para empezar continuar este diálogo, ¿qué es lo espiritual para mí? Y es integralidad. Es como ir en el camino a la integralidad, ¿no? Como todas las partes. Esto yo que decís vos, lo que siento como muy ajeno a mí, eh, para mí es parte del todo. Que obviamente desde la palabra lo podemos apenas nombrar, pero realmente concebir para mí es, bueno, la realización del ser, digamos, es un montón. Pero siento que en esto del caminar la vida, del experimentar en esta dimensión nuestros cuerpos y las pasiones y también las conexiones y los estados de la mente, eh, vivimos en este camino distintas iluminaciones. Iluminaciones como darse cuenta, como explosiones de sentido y de integrar algo. Siento que hay como pequeños, hasta me gusta pensarlo como orgasmos. ¿Viste? Cuando te das cuenta, hay algo que se integra en tu ser, como un estallido, como una euforia, que me acuerdo en algún momento me acerqué al budismo zen y conectaba un montón con las prácticas, sobre todo de Zazen, que es una postura, una respiración, me trajo un montón de bienestar. De hecho, a veces trato de volver a esa práctica, pero había una idea, o yo la entendía así, como de un camino para llegar a la iluminación, como algo absolutamente inalcanzable. Y ese inalcanzable me recordaba un poco a esta cosa piramidal de llegar a, como algo, como ir trepando en una pirámide de luz, en donde, en donde el ser humano es lo bajo, está lejos, no sé cómo decirte. Y pasó algo con esto de las pequeñas iluminaciones, no como una pirámide, no como un camino al final del camino, lo empecé a sentir como un cotidiano. Puedo tener en un día un estado de iluminación, ¿no? ¿Cómo la ves vos? Creo que sí. De hecho, afortunadamente me ha pasado muchas veces esos estados de iluminación o de dicha, de decir, ya conecté con todo, como que hay como una fe, aparece la palabra fe naturalmente, de saber que hay algo más de esto, de solo esta experiencia que sabemos que se va a terminar o que es temporal o que todo se termina, ¿no? Este podcast se va a terminar y así. Pero cuando aparece esa intersección, esa integralidad, ahí hace pum, como un match electromagnético en el cuerpo y, como no hay nada que cuestionar. Y bueno, y acá esto me hace pensar un poco en como una frase que escuché de un profe de astrología que
que hablaba, ¿no?, de la carta natal, cuando ves es un círculo con los planetas y todos los aspectos, y siempre está enfocado en el centro, ¿no? Que el centro es la persona, y que después se abren todos los arquetipos que hay alrededor. Y entonces decía, cada instancia de balance o de pasar por el centro, que podríamos llamarle iluminación o conexión, es una instancia de perfección. Pero eso también va a pasar. O sea, porque la energía es pendular y nuestras experiencias son pendulares y tenemos emociones en esta vida, ¿no? Como que esto me pone feliz, me pone triste. Un montón de cosas que rumbean a la experiencia humana. Entonces después va a aparecer esa caída, esa frustración de algún modo. Obvio que a veces es muy, muy hermosa, muy bien planeada, y otras veces es una maraña electrificada que por poco te electrocuta y decís, basta, por favor. Y posiblemente muchas veces buscamos a Dios o la espiritualidad o algo con una conexión más profunda en esos momentos, para decir, basta, yo quiero dejar de sufrir, porque ya no aguanto más, o sea, no. Y eso no va de que fui pobre o me pasaron cosas graves. A veces son cosas muy ínfimas, pero que nos atraviesan. Por eso vas a encontrar gente muy distinta, ¿no? Que por ahí a los ojos de muchos está en la peor miseria, pero están conectadísimos con una dicha y viceversa, y todos esos ejemplos. Y, y creo que algo interesante es como hay algo que tiene que ver con el recuerdo. También para mí la espiritualidad es mucho recordar, como que somos, sí, hay una frase que sigo vacando de un maestro que escuché que decía, somos una entidad eterna, espiritual, teniendo una experiencia en un cuerpo, o sea, pero no por eso voy a decir, el cuerpo es una porquería y todo mal, porque también en el mismo movimiento muchas veces era, esto es un saco de huesos y pus y sangre y semen y sangre de va en Marce. Claro, esto es un envase, es un de cartón. Y muchas veces sí, te suma en quizás no estar apegado, a decir, mi almohadoncito, qué lindo que era con el corazón y se me rompió y mi vida es miserable porque no tengo almohadoncito. Te sirve en ese sentido, pero ya se puede pasar un límite, y esto lo he visto en mucha gente y en mí mismo también, de que empieza a ver como una especie que esto te pueda pegar, baja la autoestima o, o tener un rechazo con los demás. Lo he visto mucho, monjes que tienen súper rechazo con las mujeres, tratan mal a las mujeres, o, o al que no es monje, así como vi monjes hermosos, que son la belleza de la existencia, personas bellísimas. Por esto, nunca vamos a decir que son todos iguales, porque también es esa miseria que uno ve, también la que habita dentro de uno, en la miseria de uno. Y ahí es lo copado, la espiritualidad. O sea, para que haya luz tiene que haber sombra. Entonces ahí es donde se empieza a poner interesante el juego. Y un poco, recién dije algo que era como ir para adentro, pero la otra imagen que quería decir era también verse afuera. Que eso a mí me ayudó mucho hace también muchos años, que leí un libro re bestseller de espiritualidad más moderna, New Age si querés, de Eckhart Tolle, El poder de la hora. Y él dice muchas veces como ser el observador de la experiencia, y como decir, no, mi hermosito, no, me pasó esto, en peligro mi novia, me echaron de la U, y en una así, para ver, siempre me imagino así como gráfico, como que estoy acá en mi envase de cuerpo y puedo salir y mirarlo, y digo, mirá, y te volvés observador, y ahí ya no sos tan víctima de esa situación, sino que decís, bueno, es parte de las eventualidades que van ocurriendo. Ok, ahora tengo una posición de observador, es como un juego, estoy jugando al Jenga, digo, bueno, a ver qué piecita voy a sacar o poner. Un poco por ahí. Sí, me hiciste acordar a un ejercicio también medio chamánico, pero que a mí a veces me gusta hacerlo y me pasaba mucho de niña, capaz te pasaba, que es como empezar a mirarte la mano y en un momento te sentís extraño, como que te despegás del cuerpo. ¿Te ha pasado? O de mirarme al espejo y en el espejo, seguramente les pasó, empiezas a ver otros rostros, ¿no? Y hay algo que a mí me gusta, hasta podría ser, para mí es una práctica espiritual, si lo pienso, porque es como que me despego un poquito del cuerpo y digo, ok, hay algo adentro, hay un montón, hay un universo dentro. Y esos pequeños estadios de conciencia o conexión es lo que siento que me trae al sentido. Hoy te escuchaba recién y pensaba
en el sentido de la espiritualidad. Es como, viste que hay gente que dice, no, yo no soy espiritual, o vos que sos espiritual, ¿no? Y a mí siempre me quedo como, ¿cómo es posible que alguien no sea espiritual? A ver, entiendo que va por una cuestión discursiva, de cómo uno, la imagen que construimos en lo que es esto que decíamos, la persona tranquila, la persona que medita, no sé, que reza. Entonces asociamos que ser espiritual es esto, ¿no? Y una imagen y un cuentito. Entonces, no soy espiritual. Siento que aún la persona que esté más vinculada con lo más, ¿cómo sería? Con los placeres mundanos, no sé, no deja de tener un espíritu y no deja de estar viviendo una experiencia espiritual, porque entiendo que la experiencia humana es una experiencia espiritual. Como dijo Caruti, que usted escuché un video muy interesante, Eugenio Caruti, somos mamíferos cósmicos. Claro. Una puede estar en la vida poniendo foco, atención, como ahora, trayendo con palabras, creando con palabras, nombrando la espiritualidad y dándole forma y llevándola a prácticas, poniéndole conciencia. Pero me resulta esto que vuelva a lo mismo, como separado. No entiendo que pueda ser algo separado. Pero sí entiendo que la fe es algo que puede ir y venir. Y siento que también, ¿no? Hay gente que dice, yo no creo en nada. Y creo que es totalmente falso. En algo estás creyendo, aunque estés creyendo en el dinero, en el trabajo. ¿En qué pones fe? Para mí es en qué pones atención. ¿En qué pongo intención y energía? Eso es mi fe. Tremenda la que tiraste ahí, la atención. Y sí, pienso ahora cuando que nuestra atención está tan robada y capturada por los celulares, que estamos todo el día así, taca, 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 ta, 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 de cualquier cosa, hay como un multitasking de info. Y, y es buenísimo como, es buenísimo y horrible al mismo tiempo, ¿no? Lo digo en ese sentido, como todo el tiempo hay propuestas de lo que quieras, ¿no? Según tu algoritmo. Y se renota el moldeo de las creencias, ¿no? De lo ves que ahora, no sé, un periodista que hace unos años ni a palos entrevistaba a cierto personaje público, pero de la oposición, por ejemplo, no lo hacía y ahora sí. Y entonces eso genera otra visión. Antes, si eras de ese lado del periodista con cierta ideología y ves a otro y de repente la escuchás en la entrevista, te acerca de otro modo. Y esto así como puede ser en los consumos. No sé, yo antes decía, no me gusta el café y de repente en mi algoritmo me parece un montón de no, pero este es café colombiano, bla, 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 qué rico que es, no es tan malo como el torrado que tiene azúcar, yo qué sé. Y dices, pero cambia tus ideas. Y es algo que le estamos dando atención y por ende nuestras creencias cambian. Y cuando decís esto digo, qué bueno esto, y me hace acordar a personas que más allá de, volviendo más a lo religioso y a lo espiritual, que inclusive te lo encontrás en gente que dice, no, yo no creo en Dios, no creo en nada, todo mal, pero es muy bueno ver cómo son gente muy conectada y que siguen principios que son muy de la fe o de la religión, que sería conectar con el otro, el servicio básicamente. Y, y después el resto termina siendo de algún modo formas que se instalan que no están, eso, ni mal ni bien, y para mí tienen que seguir existiendo, está buenísimo, a mí me encanta el templo, la cosa mística, la cuestión es cuando eso me toma y obnubila todo lo demás que hago, si a mí también me gustaba andar en bici, tomar una gaseosa, o hacer algo que por ahí dicen, no, eso es eso es muy malo. Y creo que lo muy malo muchas veces es ese señalamiento, y acá caemos en el desenlace de toda esta gran movida, que es el juicio. El gran juicio que, que, que es tan pesado, ¿no? Se viene juicio, se viene cadena, se viene castigo. Cadena, como ese castigo de los dibujitos, como de Homero y los mafios, los Simpsons, que en una lo tiene que llevar, que era como una secta masónica de los Simpsons, que tiene que llevar una piedra, no sé qué. Y el juicio muchas veces es esto, sos esto, te señalo
y tenés que sufrir por eso que sos porque eso está mal. Y eso nos lo estamos autohaciendo. Esto ya toda una ensalada de fideos Para el con próximo episodio. que va, pero se filtra mucho en la religion, Sí, la spirituality. sí, sí. Y siento que en ese sentido hay algo que tenemos que desarmar. Y digo tenemos porque a veces que es algo súper cultural y súper expandido a montones de religiones institucionales, que es que te digan quién sos, ¿no? Como, bueno, está mal lo que estás haciendo. Entonces ahí ya estoy privándome de mi propia experiencia y mi propia exploración. Mm. Obviamente vivimos, para interactuar, creamos normas, creamos moral, van cambiando, son muy distintas de acuerdo a la época, de acuerdo a la cultura. Por supuesto que existen, tienen que existir, porque cómo nos vamos regulando social, colectivamente, masivamente, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero siento que hay algo que es la tarea individual y que es esa pregunta hacia el interior. ¿Viste cuando alguien a mí me ha pasado mucho con alguien que me viene a evangelizar, y yo he sido evangelizadora, me hago cargo. O sea, con mis pasiones, ¿no? Ser de algo. Con la astrología. Te quiero, claro, exacto. Te tengo mi verdad y hay algo hermoso y genuino que quiero compartirla y hay algo que es, esta es la verdad. Entonces vos no la tenés, ¿no? Y entonces nadie te puede transferir su experiencia. Yo puedo empatizar con tu experiencia. Vos meditaste, cantaste y sentiste un éxtasis y me lo contás. Y yo voy y lo practico y no me pasa. Entonces, lo que vos me decís no es verdadero. No es verdadero aquí y ahora para mí, ¿no? Entonces, hay algo que me lleva siempre al propio camino, a hacer la exploración y hacer la experiencia. Y quizás hoy para mí es otra la conexión que me lleva a ese estado. Si es que lo busco, por ahí ni lo estoy buscando. Es intransferible. Es intransferible y muchas veces puede haber por decir de un modo, un contagio vibratorio y decís, y ahí cuando sí te evangelizan, nos llega la data porque tiene que llegar y decís, uff, qué bueno. Pero porque resonó igual con vos. Claro, resonó. Y otras veces que no. Y creo que lo que estamos construyendo es esa suavidad. Que si no es, está todo bien. O sea, creo que lo que estamos yendo con esto es eso, es a construir una suavidad que de algún modo afloje ese juicio y ese castigo. Y aflojar y ser suave no es sinónimo de ser débil o ser un blandito y un dejado. Creo que es esa la búsqueda que vamos armando. Sí, como una compasión por el propio proceso de cada quien, ¿no? Un acompañarse. Gracias. Gracias.